Continuaremos con el estudio de la lección 6. Eh, Vamos a tener el estudio de la segunda parte de la lección 6 del folleto de escuela sabática correspondiente al cuarto trimestre del año 2025. Estamos hablando acerca de la experiencia de la derrota de Israel con Ai. Estamos hablando acerca del pecado de Acán y de su familia porque se aliaron eh, Acán con su familia para desobedecer a Dios. Con respecto al pecado, eh, aquí hay algo que quiero señalar. La Biblia dice que el que peca y se arrepiente tiene perdón. La Biblia enseña, el apóstol Juan específicamente hablando de esto, él dice, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado que nos defiende. Cuando uno se arrepiente, cuando uno se arrepiente y deja el pecado, confiesa el pecado, uno es perdonado, porque en la tierra nueva, todos los que vamos a vivir por la eternidad, todos, menos nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó, se hizo un hombre para salvarnos, él nunca pecó, aparte, todos los demás hemos pecado, pero nos hemos arrepentido. En la batalla entre el bien y el mal, la batalla contra el pecado, no es una batalla que signifique que uno pecó, ya uno quedó destruido. En realidad es de esta manera. Uno peca y el pecado hace que violemos la ley de Dios y al violar la ley de Dios y pecar quedamos separados de Dios y quedamos condenados a muerte. Pero uno se arrepiente. Dios nos da la posibilidad de arrepentirnos, de ir delante de Él, pedir perdón por nuestros pecados, confesar nuestros pecados y cuando confesamos nuestros pecados, alcanzamos misericordia. Esto es algo que se ve también en una experiencia del ser humano. La experiencia del ser humano a la cual me estoy refiriendo ahora es que hay personas que han oído hablar de Dios o no han oído hablar de Dios. Pero hay personas que han oído hablar de la ley de Dios y del amor de Dios y cómo Dios nos llama al arrepentimiento, pero nunca entrega la vida a Dios. Hay personas que inclusive dicen que entregan su vida a Dios, pero tienen pecados que nunca lo confiesan a Dios, nunca piden perdón, por lo tanto siempre están bajo esa sombra de pecado que los lleva a la perdición. Pero hay personas que ya en su lecho de muerte viene alguien y le habla de Dios y le dice, arrepiéntete, entrega tu vida a Jesús, Dios te perdona como el ladrón en la cruz, que estaba para morir y ahí se arrepintió y le pidió a Dios y Jesús le enseñó que lo había perdonado y que lo iba a salvar. Hay posibilidad de salvación aún frente a la misma muerte, pero cuántas personas que hacen profesión de seguir a Dios han sanado. Y de los que han sanado, de verdad, ¿cuántos han sido los que han seguido a Dios? No del que se muere, que nosotros no sabemos cómo quedó la relación entre Dios y esa persona. En su amor, Dios quiere salvar a la persona, pero hay una diferencia entre confesar el pecado voluntariamente
que es cuando uno confiesa el pecado voluntariamente que alcanza el perdón, al que se ve obligado a confesar el pecado. Cuando uno confiesa porque se ve obligado a hacerlo, no es un arrepentimiento verdadero. Eso sucedió con Acán y su familia, porque se pusieron de acuerdo en ocultar lo robado, aunque no pudieran usarlo, lo tenían ahí oculto, se pusieron de acuerdo en eso, pero hasta que no se vieron descubiertos, fue que ellos no confesaron su pecado. Entonces aquí hay otra cosa que debemos aprender en esta historia. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque si nos aferramos a nuestros pecados, vamos a perecer en nuestros pecados. Acán y su familia fueron matados, fueron destruidos, fueron quemados y sobre ellos se amontonó después se hizo un montón de piedras sobre ellos como un escarmiento. Ananías y Zafira pecaron contra Dios, pecaron contra el Espíritu Santo, murieron. Es la misma situación que pasa con toda persona que no se arrepiente de verdad. Actualmente una persona puede pecar. Voy a señalar un pecado. Un pecado que voy a señalar es este: enseñar una doctrina bíblica falsa. Uno empieza a enseñar una doctrina bíblica falsa. Por ejemplo, una persona hace una predicción y dice Cristo va a venir tal día. Y ese día llega y Cristo no vino. Esto fue el chasco que sucedió con Guillermo Miller, pero ¿cuántos hay en la realidad que hacen esto? ¿Y qué pasa entonces cuando Cristo no vino? La persona va, reconoce, ¿verdad? Que estaba equivocado, no debía hacer esto. O sigue empecinado en poner fecha, o sigue empecinado, alguien empieza a hablar en contra de la iglesia de Dios y señala que la iglesia de Dios está condenada, cuando la iglesia de Dios no está condenada, porque aunque peque, está el perdón de Dios para salvar al ser humano. El problema es enquistarse en el pecado. Todo el que no se arrepiente de corazón no es perdonado. Cuando alguien comete cualquier pecado que sea, debe confesarlo a Dios. Y cuando estamos hablando de confesión, queremos señalar también esto aquí, en este tema que estamos estudiando acá, que no es necesario que nosotros los tengamos presentes. El que puede perdonar los pecados es Dios. Uno puede pecar contra una persona y puede pecar contra la persona, ofender a la persona y uno se arrepiente. Primeramente, hay que arrepentirse delante de Dios, que es el que nos puede dar el perdón. Pero también cuando uno peca contra una persona, debe pedirle perdón a la persona, porque el pecado lo perdona Dios y la persona a quien nosotros le hicimos daño. Voy a aclarar esto. Si alguien le roba a una persona, voy a ponerle robó 100 pesos o $100, y de pronto la conciencia le remuerde, y entonces pide perdón a Dios y dice, ay Señor, que yo le robé $100 a tal persona, perdóname por esto. Pero yo voy con la persona y le digo, ay, te robé $100, perdóname, pero no se los devuelvo. ¿Qué está pasando entonces? ¿Me estoy arrepintiendo?
Puede haber una condición real que alguien, casi alguien le robe algo a alguien y después no tenga con qué devolverlo. Debe estar luchando hasta devolver o haciendo el intento hasta devolver de verdad, porque a Dios no se puede engañar. Pero si el pecado es Dios quien lo perdona. Cuando uno ofende a alguien, le pide perdón al que uno ofendió. Por eso la Biblia enseña que cuando uno va a adorar a Dios y se acuerda que tiene algo con alguien, primero vayamos y arreglemos la cuenta con nuestro hermano y después sigamos en nuestra adoración a Dios porque estamos haciendo lo que Dios enseña que se haga. Y en la lucha contra el pecado debemos tener esto presente, pero no llegar al momento de que confesamos el pecado porque ya no nos queda otro remedio. Esto pasó con Acán y su familia. Ellos se vieron forzados a confesar el pecado. Y hablando de confesión del pecado, va a haber una ocasión en la historia del universo, está en el futuro, tiene que ver con la historia del paraíso de Dios, donde Lucifer y los ángeles pecaron, y en la tierra donde nosotros vivimos, donde será la destrucción final, todos los que pecaron contra Dios. Finalmente, toda rodilla va a adorar a Dios y va a reconocer la justicia de Dios. Y todos los engaños, todas las mentiras, todas las cosas falsas que se hicieron, cuando llegue el momento después del milenio de la destrucción del pecado, ahí cada rodilla reconocerá que Dios es justo en la destrucción del pecado. Ese es el fin del pecado y el fin del pecador. Hagan lo que haga en pecado o el pecador que persiste en el pecado va a ser destruido. Por lo tanto, nosotros demos gloria a Dios si queremos nuestra salvación y a tiempo arreglemos nuestra cuenta con Dios y con nuestros semejantes y estaremos haciendo así la voluntad de Dios. En la lección que estudiamos también vemos la forma en que Dios actuó con el pueblo de Israel. Cuando el pecado fue descubierto, los enemigos de Dios, que eran los de Ai, ellos estaban confiados en el triunfo que habían alcanzado. En el mundo, las personas que no obedecen a Dios y siguen su propio camino pueden sentirse seguros en su victoria, pueden sentirse seguros en el mal que ellos eh, en el triunfo que alcanzaron siguiendo al mal. Los de Ai se habían rebelado contra Dios y ellos pensaron que eran invencibles porque el pecado engaña a las personas y hace pensar al pecador que nunca va a ser vencido. Entonces, los de Ai, ya dirigidos por Dios, Josué se prepara dirigido por Dios para ir a la consulta a la derrota de Ai y le ponen una emboscada. Dios le guía en lo que ellos deben hacer. Ponen una emboscada, salen a la batalla, se fingen ser vencidos para sacar al pueblo de Ai de su ciudad. Cuando los de Ai salen engañados, los que estaban escondidos entran ahí y la derrotan, la queman y entonces destruyeron a los de ahí para siempre. Satanás en su lucha contra Dios y contra el pueblo de Dios pueden ganar aparentes victorias, pueden alcanzar momentos de gloria donde parece que seguir al mal da el triunfo, pero finalmente habrá destrucción. Cuando Dios guía a su pueblo, también le asegura la victoria final contra el pecado, porque la victoria,
contra el pecado es un don de Dios. Solamente nosotros podemos alcanzarla cuando estamos puestos en las manos de Dios. Pero el pecado ciega. Voy a señalar aquí otro aspecto que a lo largo de la historia de la humanidad ha sucedido y también va a suceder antes de que Cristo vuelva a la tierra. ¿Cuántas veces los hijos de Dios han sufrido persecución? ¿Cuántos hijos de Dios han muerto como mártires por obedecer y seguir a Dios? Y los que los matan, aunque ellos se llamen pueblo de Dios, aunque ellos se llamen iglesia de Dios, aunque ellos acusen a los demás de ser herejes, de ser en contra de Dios, y se enquistan en el pecado y sean triunfantes, como todo su triunfo fue otorgado por el diablo, Dios lo permitió porque en este mundo, entre la lucha entre el bien y el mal, no hay, para vencer al mal, no hay otro remedio contra el pecado que la muerte. Por eso Cristo vino a la tierra y triunfó muriendo. Cristo triunfa dando su vida para salvar al ser humano pecador. El ser humano no tenía posibilidad de escaparse, de salvarse. Cristo muere ocupando el lugar del ser humano. Él no peca, él vence a Satanás y triunfa al resucitar. Es triunfante al morir en la cruz y su triunfo se consolida al resucitar de los muertos y así está la salvación para el ser humano. Pero por mucho que el pecador o el instrumento del diablo para destruir al pueblo de Dios, por mucho que logren, el pecado siempre va a acarrear la muerte y la destrucción de los que siguen a Dios, de los que siguen, perdón, de los que no siguen a Dios. El pecado siempre va a alcanzar la muerte y la destrucción de todos los que no siguen a Dios. Hay una aclaración que quiero hacer en esta parte de la lección. Cuando Josué va al frente de la batalla, cuando está dirigiendo la conquista de Ai, llegó un momento similar al momento en que Moisés fue a la cumbre de un monte cuando estaba peleando Josué contra el enemigo que peleaba contra Israel y Moisés levantaba las manos y Aarón y Hur le mantenían las manos levantadas hasta que el pueblo de Israel prevaleció. Cuando llegó este momento, Josué tenía en su mano, no era una hoz, no era una espada, era su lanza, la jofaina, un tipo de lanza. Lo que tenía Josué en su mano era la lanza, que la mantuvo hasta que fue destruido el enemigo. Y esa lanza puesta en las manos de Josué y puesta en alto, al igual que Moisés con los brazos puestos en alto, sostenido por Aarón y Hur, la victoria que los seres humanos nos alcanzamos contra el pecado es la victoria que nosotros tenemos cuando nos ponemos en las manos de Dios. Cuando Dios levanta nuestras manos y nos da la victoria. Nuestra victoria se debe principalmente a Dios, pero también en la palabra de Dios se nos enseña a que nosotros debemos orar los unos por los otros. Debemos ayudarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Nunca debemos criticar a los demás porque no somos los jueces. Eso es pecado. Nosotros no somos jueces. No podemos criticar a nadie, pero sí podemos ayudar a nuestros semejantes. Así, la victoria de los seres humanos
se alcanzan primeramente por el poder de Dios que nos sostiene y nos da la victoria, y también porque nosotros unos a otros nos ayudamos, nos robustecemos, los hijos de Dios unidos en oración, unidos en las manos de Dios, alentándonos unos a otros, recibimos el poder de Dios y entonces, como estamos con la ley de Dios en la forma del amor entre Dios y nosotros verticalmente y en nosotros nuestra relación de amor, como la ley de Dios enseña, vertical, perdón, horizontal, porque es amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a sí mismo. Nuestra victoria estriba en el poder de Dios y estriba también en la ayuda que nosotros recibimos, alentándonos y ayudándonos los unos a los otros. El pueblo de Israel, cuando vence a Ai, fue después que se destruye al pecado, a los pecadores. El pueblo está en paz con Dios, escucha la voz del líder de Dios, se pone en las manos de Dios y tiene entonces la victoria final. Eh, Hay algo aquí que quiero hacer también la comparación. Es Rahab y Can. Rahab era de un pueblo enemigo de Dios, pero ella conoció de Dios y se entregó a Dios, hizo pacto con Dios y fue resultado de la salvación de ella y de su familia y llegó a ser progenitora de Cristo. Can pertenecía al pueblo de Dios, pero rompió el pacto con Dios. Trajo como consecuencia su propia destrucción y la destrucción de su familia. Establecer nuestro pacto con Dios nos da la victoria. Romper el pacto con Dios nos da la derrota. En nuestra victoria o en nuestra derrota pueden ser arrastradas las personas a las que nosotros amamos. Por eso debemos estar puestos siempre nosotros en las manos de Dios. Eh, Estando o siguiendo a Dios, confesando a Dios con nuestra lengua, con nuestros hechos, con nuestras acciones, nosotros tenemos por el Espíritu de Dios la ley de Dios clavada o escrita en nuestro corazón y estamos en armonía con Dios. Esa armonía con Dios nos hace también estar en armonía con nuestros semejantes. La victoria final se alcanza cuando estamos en las manos de Dios, porque Dios es el que nos da el triunfo. Pero también hay algo que quiero señalar aquí, ya en la parte final de la lección, que es lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel no se había quitado el pecado de Acán, el pueblo de Israel fue derrotado. Lo que alcanzó fue la derrota. Cuando el pueblo de Israel quita el pecado y se pone en las manos de Dios, alcanzó la victoria. Nuestra vida puede traer, si estamos siguiendo al pecado, puede traer daño no solamente para nosotros, sino para la iglesia de Dios. Puede traer daño que nos perjudique a nosotros como individuos y a las personas a que nosotros también amamos, que son perjudicadas por la acción que nosotros cometemos. Estar en contra de la iglesia de Dios, hablar en contra de la iglesia de Dios, atacar a la iglesia de Dios hace que nosotros entremos en pecado
y podemos dañar aún no solamente a nosotros, sino a los seres queridos, a los que nosotros amamos, pueden ser influenciados por causa nuestra y pueden quedar separados de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios va a salir triunfante, porque la iglesia de Dios va a ser triunfante. No nos convertamos nosotros con jueces que condenen a la iglesia de Dios, sino estemos puestos en las manos de Dios, porque nuestra victoria está en las manos de Dios. Voy a señalar este aspecto final. Vivimos en la última etapa de la iglesia cristiana en este mundo. En el libro de Apocalipsis se enseña que Dios tiene la iglesia cristiana y hay 7 períodos que señalan 7 épocas distintas de la historia del cristianismo en la tierra. La última iglesia es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia tibia que tiene problemas, lucha contra el pecado, tiene muchos enemigos, pero es la iglesia que aunque débil y con problemas, va a estar puesta en la mano de Dios y es la iglesia de la Odisea la que va a triunfar. Nosotros hoy en día podemos ser como Acán o podemos ser como Raab o como Josué. Podemos estar como líderes en las manos de Dios ayudando a la iglesia. Podemos estar como Raab estableciendo un pacto con Dios, haciendo la voluntad de Dios, o podemos romper nuestro pacto con Dios cuando nos volvemos críticos de la iglesia, cuando traemos un mensaje falso, cuando condenamos a nuestros hermanos, cuando juzgamos a nuestros hermanos, podemos romper nuestro pacto que puede dañar a muchas personas. Nuestra victoria está en mantenernos en las manos de Dios, honrar a Dios con nuestra palabra, con nuestras acciones, honrar a Dios en nuestra relación con nuestros hermanos, con los demás seres humanos. Y si hacemos así, vamos a tener entonces el triunfo seguro, porque será Dios el que nos dará ese triunfo. Llegamos hasta aquí con esta segunda parte de la lección y espero que esta lección sea para bien y para salvación de todos nosotros, los hijos de Dios.